Bienvenidos a esta nueva clase, soy el profesor Rolando Laura del área de matemática, del curso cuarto de secundaria. En esta ocasión veremos las nociones básicas de trigonometría. Te invito a que abras tu texto de aprendizaje en la página 313 y así podamos ver los conceptos y definiciones. ¡Comencemos! Bienvenidos jóvenes señoritas, en esta ocasión estaremos viendo el tema trigonometría, tecnología y producción, que se encuentra en la página 313 de nuestro texto de aprendizaje. Entonces, te pido puedas tomar lápiz y papel y empecemos con este nuevo tema. La trigonometría estudia la relación que existe entre los triángulos, en especial las aplicaciones que se dan en astronomía, navegación, ingeniería, geometría del espacio y en nuestro diario vivir en lo que es las construcciones. Entonces veamos las nociones básicas de trigonometría. Empecemos desde la práctica. Tenemos el siguiente ejemplo. Daniel es un albañil que trabaja junto a su esposa Yola en una construcción. Ambos tienen conocimientos básicos para poner cimientos en las bases de la construcción. Por ello, es muy importante conocer sobre los ángulos, manejo de escuadras, lados, nivelador. Es decir, debemos de saber el uso de los triángulos rectángulos y reconocer en estos los catetos. Al hablar de nivelador, hablamos de las líneas horizontales y verticales, así como muchos términos que se manejan en albañilería están relacionados con la trigonometría. Yola ayuda a Daniel a fijar y marcar con un hilo de construcción las esquinas cuyo ángulo de acuerdo a los planos es de un ángulo recto. Entonces, Yola le ayuda a marcar ángulos rectos, sin necesidad de manejar una escuadra. Consigue marcar con la ayuda de una estaca y clavos en dichas esquinas. Cabe señalar que los hilos de construcción tienen unos nudos sujetados con clavos en las esquinas. Es decir, Yola y Daniel utilizan una relación pitagórica para poder desarrollar y encontrar estos lados y estos ángulos. Respondemos a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación de proporción que mantienen dichos nudos para colocarlos en una esquina? ¿Qué figura geométrica formaba en una de las esquinas? La figura geométrica que formaba tenía una particularidad con respecto a la medida del ángulo de la esquina. ¿Cuál era ese ángulo? Entonces, como puedes observar, nosotros estamos analizando y viendo la trigonometría desde lo más básico y desde nuestro diario vivir, como es una construcción. Veamos el concepto de trigonometría. La trigonometría tiene el propósito de resolver triángulos, es decir, figuras geométricas que tienen 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices en sus diferentes aplicaciones. Desde la antigüedad, nosotros sabemos que estudiaban a los triángulos para poder realizar construcciones. Entonces, debemos de ver el concepto de qué es un ángulo. Un ángulo es aquel que está formado por dos semirrectas, L1 y L2, con un vértice en común. Los elementos de un ángulo son el vértice, los lados inicial y final, L1 y L2, los cuales forman un ángulo alfa, el cual es la medida del ángulo convexo. También podemos observar que se arma
otro ángulo beta, que no es nada más que la medida del ángulo cóncavo. Ahora pasemos a analizar qué es un ángulo positivo. Si la rotación tiene sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo, como observamos en el gráfico. Ahora veamos qué es un ángulo negativo. Si la rotación tiene sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. Un ángulo en posición normal. El ángulo en posición normal está graficado en el plano cartesiano de vértice en el origen de coordenadas y su lado inicial coincide con el eje X positivo. A este se le denota como ángulo en posición normal. Veamos qué son los ángulos coterminales. Son aquellos ángulos que están en la posición normal y que coinciden con sus lados finales, y existen infinitos ángulos coterminales, como por ejemplo tenemos el siguiente: menos 600, 120 son ángulos coterminales. Otro menos 120, 240. Otro ángulo coterminal, como ejemplo, menos 195, 165. Veamos otros ejemplos. Se nos pide encontrar el ángulo coterminal de 45 grados. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es buscarlo. Miren, vamos a dar una vuelta y hasta llegar a el lado final. Y el lado final es 405. Busquemos otro ángulo coterminal. A ver, este será 765. Nosotros podemos generalizar los ángulos coterminales para poderlos encontrar. Simplemente beta será igual al ángulo beta más K por 360 grados, donde K pertenece a los números enteros. Es decir, nosotros tenemos que tener el ángulo principal y su ángulo coterminal simplemente será sumándole el número de vueltas que demos, ¿no? Si nosotros damos 3 vueltas, entonces el ángulo coterminal de 45 grados será 1125 grados. Ahora, veamos para otro ángulo, para 226. Entonces, el ángulo terminal en la primera vuelta será 586, que cumple con la fórmula que nosotros tenemos, es decir, 226 más 360 grados nos da 586. Continuamos, jóvenes señoritas. Ahora veamos la clasificación de los ángulos según su medida. Ángulo convexo. Un ángulo convexo es aquel que está formado entre 0 grados y 180 grados. El ángulo que más utilizaremos en este curso será el ángulo agudo, ya que este ángulo está entre 0 y 90 grados. No se olviden, entre 0 y 90 grados. Veamos también qué es un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que tiene como medida 90 grados, como podemos observar. Un ángulo obtuso es aquel que está entre 90 y 180 grados. Está formado entre 90 y 180 grados. También tendremos los ángulos complementarios.
Dos ángulos son complementarios si su suma nos da 90 grados. Es decir, alfa más beta nos va a dar 90 grados. Un ejemplo de esto es 45 más 45, 90 grados. 60 más 30, 90. 50 más 40, 90 grados. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si su suma nos da 180 grados. Un ejemplo de este es 150 más 30, 180 grados. También, ¿no? 100 más 80, 180 grados. Ahora veamos cuáles son los ángulos adyacentes. Dos ángulos son adyacentes si están uno al lado del otro. Dos ángulos son consecutivos si pueden formar más ángulos. Ahora veamos a qué son los ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice si es que estos tienen el mismo valor, es decir, son congruentes. Bueno, te pido de que puedas seguir revisando el textito de cuarto de secundaria, en especial del área de matemática, en la página 313 y respondas a las preguntas que dejamos para que puedas presentarlas a tu profesor. Es así que en esta ocasión pudimos observar y analizar la definición de un ángulo. Espero que esta clase haya sido de tu agrado. Te invito a que sigas indagando sobre trigonometría y así también puedas visitar la página del Ministerio de Educación y busques Educa Bolivia en las redes sociales. Muchas gracias por tu atención. Hasta una próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.